Con el apoyo de carabineros militares cumplieron sus primeras 24 horas de despliegue en la frontera norte del país para hacer frente a la crisis migratoria. La ministra del Interior, Carolina Toá, afirmó que en caso de ser necesario respaldará el uso de armas de fuego por parte de los efectivos militares. En tanto, autoridades regionales pidieron al gobierno acelerar el diálogo con La Paz, con Bolivia, para que se pueda cumplir la reconducción con personas que no sean bolivianas, ya que hasta ahora no las aceptan. Vamos al norte de nuestro país, vamos hasta la región de Tarapacá. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo con esta postal de colores pasteles para quienes nos están viendo en BioBio TV, y a los auditores les describimos que tras nosotros está el desierto de Tarapacá. Lugar donde han pasado varias cosas. Ya ayer advertíamos de lo que iba a ocurrir. Anoche, los buses que misteriosamente salían en dirección desconocida ya no pasaron por Huara. A cambio de ello, todo minibús, bus o vehículo particular fueron parados y revisados por militares, todo lo que provenía desde Colchane en los checkpoints que ha instalado el ejército en la ruta. El número de ingresos disminuyó, según los vecinos, pero está claro que es muy pronto o precipitado para realizar una evaluación de esta medida. De hecho, cerca de las 22 horas el día de ayer, comenzó lentamente a llegar gente al límite de la frontera, es decir, al lado de la zanja, cerca del complejo fronterizo. Se quedaron unas 200 personas en ese lugar. Al ver a los militares, evidentemente no ingresaron. Eso sí, la mayoría eran bolivianos. Recordemos que la frontera en general cierra pasada las 5 de la tarde y muchas personas de Colchane que tienen familiares o que van a trabajar a Bolivia o van a comprar, luego regresan, y hay una especie de habitualidad de que toman ciertas huellas e ingresan de forma ilegal técnicamente. A juicio de quienes viven en la zona, no es ilegal, sino que simplemente responde a los pasos ancestrales. Históricamente, esta zona de Tarapacá visita Bolivia, así como Bolivia o bolivianos visitan a sus familiares que están en el lado chileno. Y este es uno de los puntos que está sobre la mesa para poder resolver por parte de las autoridades de esta zona qué es lo que se hace y cómo se va a entregar algún tipo de tarjeta para que los que tienen familia en Bolivia o desde Bolivia trabajan en Chile puedan cruzar. De hecho, el concejal de la comuna de Colchane y miembro de la comunidad, Guillermo Moscoso, planteó ayer la molestia a la ministra Carolina Toá y entregó algunos detalles de lo que se vive en el día a día en esta zona. La comunidad ha sufrido las consecuencias, los lugareños y los vecinos de nuestro país, Bolivia, que vienen a trabajar acá, han sido los más perjudicados. Y no así los migrantes venezolanos, los colombianos, porque ellos tienen todas las garantías de entrar a nuestro país y por lugares irregulares. Molestia que todo indica se repetirá esta noche y los próximos días, como también la molestia del lado boliviano por el trato y poco fluido que es la aduana chilena, lo que lleva a estos intentos de ingreso irregular. Ayer, solo como un dato, ayer lo dijo el alcalde de la comuna de Colchane mientras estábamos realizando un recorrido 8 kilómetros, entre 6 a 8 kilómetros de vehículos por el lado boliviano esperando ingresar a nuestro país. ¿Qué vehículos? Bueno, camiones cargados con distintos tipos de productos que van en dirección hacia el puerto de Iquique, o por el otro lado, desde el lado chileno, camiones cargados con combustible que entran a Bolivia. Eso es parte de lo que ocurre en el día a día, y de hecho nosotros estamos aquí a un costado de la carretera que va rumbo a Colchane, y ya a esta hora empieza el movimiento de camiones en dirección hacia Colchane. Y ayer yo les decía, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, como decíamos, estuvo dando el vamos al despliegue de estas fuerzas militares en la frontera, que estará por 90 días. por lo menos en esta etapa. Carolina Toá afirmó que se están realizando todos los esfuerzos para cortar el flujo de migrantes irregulares. Para ello, explicó, se utilizarán tecnologías e incluso información que, según sus palabras, tendría el ejército sobre lo que está pasando en las fronteras. Toá, con tono enérgico, se refirió al uso de las armas por parte de los militares, evidenciando molestia ante las preguntas respecto a este tema y olvidando a la ministra
que hay dudas en las filas militares producto de la actuación de quienes hoy están en el gobierno en casos como Panguipulli o Talcahuano, donde el propio presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, apuntó con el dedo y acusó al funcionario policial en Panguipulli, que, recordemos, disparó en contra del malabarista, acusándolo de haber dado muerte. Sin embargo, los tribunales finalmente dijeron algo contrario a lo que decía el presidente Gabriel Boric, entonces diputado. Por eso la pregunta tan clara sobre si el gobierno va a respaldar o no, en caso que se justifique, evidentemente, el uso de las armas de fuego por parte del ejército o los carabineros en la frontera. ¿Qué dijo Carolina Toa? Escuchen. Por supuesto. O sea, para eso tenemos una constitución, un decreto con fuerza de ley, un decreto supremo que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de la fuerza. Obviamente la fuerza se tiene que ocupar de manera discreta, ¿no? La fuerza no sirve para cualquier cosa, pero hay situaciones donde es evidente que hay que usarla. Por ejemplo, si hay amenaza a la vida de los efectivos militares o de una tercera persona. Si eso llega a suceder, ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y del pueblo de Chile, que la ha mandatado a través de una legislación para ello. El alcalde de Colchane, Javier García, se mostró cauto sobre el resultado de este proceso de militares en la frontera. Estábamos revisando ahí imágenes de cómo se han instalado estos garitos por parte del ejército con luces en la noche para poder iluminar los valles por donde normalmente entran los inmigrantes. Javier García además anunció que ellos van a estar evaluando algo bien importante y que probablemente es uno de los puntos del debate que viene desde ahora en adelante: el rol de la Cancillería para llegar a un acuerdo con Bolivia para que la reconducción se pueda hacer con toda aquella persona que ingrese por el lado boliviano a Chile, sea reconducido en dirección a Bolivia, porque actualmente la reconducción, para que usted sepa, todo solamente se puede hacer con personas de nacionalidad boliviana, es decir, venezolanas, colombianas o salvadoreñas, ecuatorianas, no pueden ser reconducidos en dirección a Bolivia. Esto es lo que dijo el alcalde de Colchane. Para ello requieren medidas complementarias y adicionales, como son las expulsiones administrativas y masivas de personas que ingresaron por pasos no habilitados, porque así lo señala la ley, y también la reconducción, que con Bolivia no opera, y para ello vamos a hacer también seguimiento y vamos a exigir cuáles son los avances que tiene la Cancillería. El presidente de la Cámara de Diputados, parlamentario por Arica, Vlado Mirosevic, también llegó a Colchane el día de ayer y se refirió justamente al tema del diálogo diplomático Chile-Bolivia. Bolivia también tiene un interés en todo esto, y es que ellos tienen una seria dificultad respecto del contrabando. Y entonces creo que, y nosotros tenemos la preocupación respecto de las devoluciones, ¿no es cierto? Yo creo que aquí es perfectamente posible un acuerdo. Ahora, hay que decirlo, Bolivia no ha querido hasta ahora, pero entiendo que las conversaciones han avanzado. ¿Podría ser a nivel de presidente? Yo creo que tiene que ser a todo nivel. El único parlamentario de oposición que estuvo acompañando a la ministra Carolina Toa y que había pedido justamente una medida como esta, si bien el estado de excepción constitucional o el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera, es el diputado de la UDI, Renzo Trisotti. El parlamentario sostuvo que Gabriel Boric, eso sí, perdió un año para poder realizar justamente este despliegue. Uno no puede estar en un lado de la vereda dependiendo si es tu o no tu gobierno. A mí me tocó en el gobierno anterior ser muy crítico con la administración del presidente Sebastián Piñera, debido a que también, a mi juicio, se actuó de manera ineficiente y de manera tardía. Pero lamentablemente, durante este primer año de gobierno del presidente Boric, yo diría que ha sido un año perdido. Comienza a subir la temperatura a esta hora a medida que sale el sol. La noche es realmente gélida acá en el desierto. Es increíble lo que han vivido los migrantes que han cruzado justamente por esta zona. Recordemos que solo el año pasado 4 personas aparecieron muertas en este camino. Los coyotes los dejan en lugares. Ayer estuvimos caminando por algunas zonas y nos encontramos con algunas casas que están abandonadas, que fueron de atacameños que se quedaron en esta zona con sus cuidando obviamente los animales que llevan al pastoreo, porque hay algo de pasto que sale producto del agua, esto en el altiplano, y uno al entrar, están por ahí las imágenes, se puede observar cómo hay colchonetas dentro de estos lugares. Y claro, porque son lugares, lo que nos explicaban ahí en Colchane, que son lugares donde las personas después de caminar y caminar y caminar, pasan, duermen un rato y después siguen. Es lo que, es la realidad
que se vive en esta zona del país. Ayer estuvo Carolina Toá en un puesto y fue muy divertido porque nosotros nos quedamos hasta la 1 de la tarde para despachar. Se fue la ministra, se fue el ministro subrogante de Defensa, se fueron las principales autoridades y el ejército desarmó todo, quedó solo el punto, que es con 2 militares y un funcionario de Carabineros, pero se desarmó todo lo que se había montado, que ahí estamos viendo en las imágenes, una carpa, camiones, que nosotros pensamos que era como un centro de comando. Bueno, luego que se fueron las autoridades, todo eso se desarmó. ¿Cuál es el asunto y por qué lo digo? Se quedaron los militares ahí y hay varios puestos. No estamos cuestionando eso, sino que lo que estamos diciendo es que las autoridades locales ven con prudencia todo este despliegue por ese tipo de cosas, de que al inicio todo parte muy bien, con mucho despliegue, y después con el paso de las semanas esto va decantando, y por eso, y es bueno mencionarlo, hay que estar atentos. Néstor, comienza el invierno, estamos todavía en verano, pero en invierno no hay prácticamente paso de migrantes, muy raro por justamente las condiciones meteorológicas, climáticas, de manera que esto tiene que funcionar estos meses, después esperar el invierno y que esté todo muy bien preparado para la próxima temporada estival. Eso es lo que se comenta. Baja el número de ingresos, pero igual hay ingresos. Claro. Probablemente se va a hacer más fácil para el control de esta especie de policía limítrofe, porque finalmente ese es el rol que están haciendo los militares. Ayer las personas llegaban por el lado de la zanja, al ver los militares se quedaban en ese lugar, no ingresaban, pero es una especie de policía militar. Lo que ayer tú me preguntabas, Tomás, nosotros no vimos... por lo menos en los lugares donde nosotros estuvimos, no vimos ningún armamento de los que usa, por ejemplo, Carabineros en las protestas. Lo que vimos fue cargando fusiles de guerra a los funcionarios militares. Entendemos que sí se les han entregado los equipos, por ejemplo, para lanzar pintura o los gases, los tipos de gases que son parte del catálogo de lo que tienen, de los pasos que tienen que hacer los militares a la hora de enfrentarse con grupos de inmigrantes que estén entrando irregularmente. Oye, no entendí mucho. Perdón, y lo último, sí. Son 600 funcionarios del ejército, soldados profesionales y militares en esta zona de Tarapacá, que son los datos que tenemos, y 26 vehículos. Para las autoridades locales es muy poco. Oye, no entendí mucho las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, en cuanto al uso de las armas. ¿Por qué? Es que se molestó. No, está enojada y alzó la voz. Que le hicimos. Claro. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no lo entendí? Porque dice, obviamente, que si son amenazados con armas van a responder. Sí, pero eso no es necesario ni una RUF, regla de uso de la fuerza, ni un decreto especial, ni nada. Es lo que puede hacer usted, yo, Néstor Aburto, tú, Catherine. O sea, si nosotros somos amenazados con un arma, nosotros podemos contestar porque esa es la legítima defensa. El militar que puede proteger a un tercero también, eso se llama legítima defensa impropia. También lo puede hacer usted o yo. Entonces resulta que estaba muy enojada la ministra diciendo todo esto, ¿sabes? Pero en realidad no se necesita nada porque la legislación existe en el Código Penal y es la legislación común. No es la legislación para un militar, es la que le corresponde a todos nosotros defender nuestra vida. Entonces, no se debe enojar la ministra por las propias limitaciones que el gobierno estableció con respecto al uso de las armas por parte de militares. O sea, que no se enoje, se podrá enojar con alguna autoridad que a lo mejor ella no está de acuerdo con esa norma, pero que se enoje con esa autoridad de su propio gobierno. Lo segundo es que hay un compromiso de taponear todos los pasos irregulares o no. Es una buena pregunta, pero lo que se entiende es que simplemente lo que ha dicho la autoridad es que van a poner a las fuerzas militares junto con Carabineros, porque hay que decir que los militares no andan solos, están siempre con un funcionario policial de Carabineros de Chile, que la idea es poder llegar a cada uno de esos pasos, pero son 166 pasos, para ser exacto, que son los que están identificados. Habría que poner un carro en cada uno de esos 166 o una base, modular en cada uno de esos pasos no habilitados o pasos irregulares. Ahora,
ayer había y no hay gente. Sí, un comentario que se daba de parte de autoridades locales, particularmente lo escuchábamos también en alguno de los audios que nos compartías, en relación al conocimiento que tiene el gobierno central y quienes están trasladados desde acá, desde el centro del país, hacia el extremo norte de Chile, en relación al tránsito habitual que tiene esa frontera. Un tránsito que es reconocido, que algunos lo definen como ancestral incluso, porque efectivamente siempre ha estado ahí, pero que no tiene esta característica negativa desde el punto de vista de ciudadanos bolivianos que vienen a Chile, que salen, en fin, etcétera. De eso había mucha crítica en la jornada de ayer respecto de las demoras que estaba teniendo finalmente la aduana chilena por esta nueva implementación. Me imagino que eso también está en consideración, ¿no? Sí, está en consideración y de hecho las autoridades de acá de la zona mencionaban la idea de poner en marcha un tipo de carnet. Actualmente hay una especie de ficha que la muestran las personas que son bolivianas o son chilenas y que cruzan de un lado a otro de la frontera. Pero el asunto es que sea más expedito. ¿Sabes que ayer, y esto hay que decir estas cosas porque son las personas las que nos cuentan, hay dos cosas que llaman mucho la atención? Primero, que nadie fiscalice realmente los buses que llegan hasta Colchane. Eso es punto uno. Segundo, las empresas de buses entre Chile y Bolivia que se ponen de acuerdo casi, y literalmente lo decían así, para asaltar a quienes cruzan. ¿Por qué? Porque la frontera de Colchane no permite el ingreso de a pie, o sea, usted tiene que ir o en un vehículo particular o en un bus. Y los buses les están cobrando a la gente de la zona entre 30 a 40 mil pesos por cruzarlos. Lo cual, nos decían, es un verdadero asalto. Nadie fiscaliza, ustedes comprenderán que Seremi de Transporte en la región de Tarapacá no existe en esa zona, ni mucho menos para hacer ese tipo de fiscalización. Y lo otro que nos comentaban son los horarios de esta aduana. Si se pudieran alargar hasta las 9 de la noche o hasta las 8, a lo mejor, o 7 de la tarde, pero no a las 5, como ha estado cerrando en los últimos días o en las últimas semanas, lo cual hace que sea muy complejo. Esto, más allá de las relaciones Chile-Bolivia y de lo que usted o yo podamos pensar de ello, aquí hay una relación directa, incluso familiar, entre muchas de estas personas con Bolivia. Es decir, no es solo de que van de vacaciones o que van a ir a comprar, sino que también hay hijos que están en Chile, padres que trabajan en el lado boliviano o al revés. Oye, Néstor, perdona lo latero. Es que voy a leer un artículo. Artículo 131 del reglamento de la ley 21.325 de migración de extranjería. Y dice, esto es textual, tratándose de empresas de transporte o transportistas que conduzcan a extranjeros desde o hacia el territorio nacional, sin que estos últimos cuenten con la documentación necesaria para cumplir adecuadamente con sus trámites migratorios, se les sancionará con una multa de entre 10 a 20 unidades tributarias mensuales por cada pasajero infractor. ¿Por qué diablos las autoridades no cumplen con la ley? La ley está vigente, la norma existe. ¿Qué es eso del transporte de todos estos buses que están trasladando migrantes ilegales? ¿Qué le pasa a las autoridades que no ponen a un inspector para los buses? No me digan que es un problema de personal, porque yo no les creo. O sea, personal para un par de personas para parar los buses y empezar a controlar, no me digan que no lo tienen. Aquí hay un problema extraño de voluntad. Fíjate que el delegado presidencial de Tarapacá es un abogado que se dedicaba justamente a representar migrantes ilegales. Digo esto, a lo mejor no tiene nada que ver o tiene mucho que ver, no lo sé. Pero resulta que la seguridad en la región está a cargo de los delegados presidenciales que los designa el presidente de la República. ¿Por qué no hay control si la ley existe? ¿Hay alguna respuesta? ¿Tú crees que hay respuesta o no, Néstor? Aquí hay muchas cosas, hay muchas preguntas y pocas respuestas, lamentablemente. El catálogo de preguntas que son básicamente a la autoridad central, porque yo creo que aquí tiene que hacerse responsable tanto la ministra Carolina Toá como también los ministros de cada una de las ramas. ¿Qué pasa con la fiscalización del transporte? ¿Qué pasa con los pórticos que hay en la carretera en dirección hacia Antofagasta? Se supone que nadie del Norte Grande puede salir si no ha sido revisado en
cada uno de estos pórticos que hay. Las personas, ayer lo decía, nos comentaban, las bajan de los buses, les revisan los portamaletas. ¿Y por qué y cómo salen de esta zona los buses y cómo llegan a Santiago, a la comuna de Estación Central, los buses llenos de inmigrantes? Salvo la duda razonable es que alguien haya autorizado repartir migrantes por la zona central y por eso los buses pueden llegar hasta esa zona, porque de otra forma todos quienes viven, y nos pueden decir al WhatsApp de la radio, todos los que viven en Iquique, en las zonas interiores o Arica, para llegar a Antofagasta o ir a Santiago por tierra, van a ser revisados. Bueno, y por último, yo me hago otra pregunta. Chile hoy día, además de ser la población un gran consumidor de droga, es un lugar de tránsito de drogas hacia otros países, principalmente Europa. Si no somos capaces de controlar las personas, ¿qué control habrá del tráfico de drogas en el norte del país? Porque yo presumo que el descontrol es en todo, ¿no? También en eso. Entonces, uno se empieza a hacer un montón de preguntas sobre todo lo que está ocurriendo. Y por último, de nuevo hago la pregunta. Si hay una serie de pasos no habilitados, como se dice ahora, o pasos clandestinos, bueno, si van a tapar unos y no otros, bastan con que las personas que quieran entrar se vayan a los que no están cuidados, a los que no están protegidos, resguardados, y simplemente pasen por ahí. ¿De qué va a servir eso? No entiendo bien. No entiendo bien el despliegue, no entiendo bien la falta de personal por parte del ejército. Tú me dices falta de vehículos, el ejército tiene vehículos, Carabineros también tiene vehículos. Acá dicen que van a haber 26 vehículos funcionando, operando en esta zona. No, es que con 26 no se hace nada. Son distancias enormes. Ahora, el uso de las tecnologías, yo creo que claramente, tanto militares como carabineros y en general las autoridades no saben manejar las tecnologías, porque el valle, por ejemplo, por donde mayor cantidad de gente ingresa, es un valle que de hecho donde estaba la ministra, estaban las autoridades, se podía observar el valle. Tal vez un dron, que ayer anduvo el ejército con un dron, pero lo tuvieron ahí mientras estuvo la ministra. Tener drones permanentes en esa zona, tal vez con 2, 3 funcionarios, se podría hacer el mismo trabajo utilizando las tecnologías. Oye, y por último, un dato adicional. Hay mucha migración también, aunque muchos no lo crean, por el mar, por las caletas. No solamente tráfico de droga, también migración por las caletas. Lo decía el gobernador de Antofagasta. Resulta que en las caletas también hay muchísima actividad, hay muy poco cuidado. Eso, recordemos que en los puertos y en las caletas eso está a cargo de la Policía Marítima, pero no se ha incrementado el número de la Policía Marítima. O si se ha incrementado es en forma insuficiente. Entonces también hay otro forado, porque todos miran hacia la cordillera, pero no están mirando hacia la frontera o hacia el mar. En el mar también hay otro problema, Néstor. Sí. Entonces, bueno, en fin, está lleno de problemas el asunto. Ahí hay que escuchar las evaluaciones que se hagan. Oiga, por último y para finalizar, ayer estuvo acompañando a la ministra del Interior, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. No participó del punto de prensa, entiendo que se quedó mirando un camión y estuvo por otra parte, porque también lo que pasó el día de ayer es prueba de que Carabineros no se la pudo con el resguardo de la frontera. Digamos las cosas como son. No pudieron hacer frente a esto, por eso es que finalmente se le pide, el gobierno la ayuda al ejército para ponerlos en la frontera. Queríamos saber también opinión de Carabineros respecto a lo que está pasando, más allá de que son los funcionarios policiales quienes han instruido a los militares para hacer este trabajo. Pero Carabineros no pudo, y esa es la razón de por qué el ejército hoy día está en la frontera. ¿Y el general director de Carabineros no estuvo en el punto de prensa entonces? No estuvo. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Igual tú, chao Néstor, seguimos muy atentos por supuesto a tus reportes. Solo mencionar a propósito de lo último que nos contaba Néstor de esta introducción a la seguridad pública de derechos humanos. Todos estos fueron contenidos de parte de Carabineros a los soldados que se están desplegando en la frontera. Ayer les contábamos acerca de los contenidos particularmente en materia de derechos humanos, porque esto de asumir tareas de orden público no es cómodo para el personal del ejército. Esto ha estado siempre claro en el debate. Lo suman en privado,
preocupado, también lo dijo incluso públicamente el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, lo hizo en la Cámara de Diputados el 18 de enero. Él dijo, son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, y lo dijo en esa oportunidad. Ahora, es evidente que no hay comodidad o hay incomodidad en las Fuerzas Armadas para realizar estas labores. No les gusta estar en la frontera realizando labores de policía, pero ahí está la ley, ahí está el mando civil y por lo tanto van a tener que hacerlo. El Ejecutivo, además, y esto tampoco le gusta al Ejército, instruyó a Carabineros capacitar al personal del Ejército en técnicas relativas al orden público y así asegurar un margen de acción adecuado, según dicen en el Ministerio del Interior. Y por lo mismo, y antes de que se tomara razón del decreto que permitía esta operación, a comienzos de febrero, la Policía Uniformada, Carabineros, diseñó un plan de entrenamiento para el Ejército, para los soldados que se desplegarían en el norte. Y de acuerdo al programa destinado al personal del Ejército, que está a cargo de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, esta capacitación consiste en instruir técnicas de intervención y respeto de derechos humanos, tanto desde lo operativo como lo conceptual. Es decir, no solo existe un entrenamiento en terreno, sino que también hay una parte teórica para entender de qué se trata la seguridad pública. Las capacitaciones fueron desarrolladas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, a cargo de los respectivos subprefectos rurales fronterizos, quienes instruyeron a 337 soldados del Ejército en 60 horas repartidas en una semana. Este programa contiene cursos relativos a introducción a la seguridad pública, derechos humanos aplicables a la función policial, control, registro y detención de personas para la entrega a Carabineros, leyes especiales, simulaciones y juego de roles para el control y registro de personas, y lo mismo para la fiscalización de vehículos. Consultado por el diario La Tercera, ¿qué dijo el Ejército? Dijo, el Ejército, con el apoyo de Carabineros de Chile, instruyó a su personal con el propósito de entregar las competencias necesarias para la ejecución de procedimientos específicos de control de identidad, registro y detención. Lo anterior con el fin de asumir la tarea en el marco de las misiones otorgadas en la Ley 21.542 de infraestructura crítica y en el decreto con fuerza de ley para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas. Y estas capacitaciones se dieron en un ánimo colaborativo entre las instituciones. En las Fuerzas Armadas existe preocupación por el escenario en que se pueda abrir para sus funcionarios en caso de repeler algún ataque en su contra. La defensa judicial en estos casos es algo que dicen no tienen claro, porque además no existe una posición definitiva de si estas acciones caerán en la justicia civil o militar. Es otro de los puntos que está pendiente. Información precisa y plural. Radiograma.